Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la clase número 13 de radiación y ondas guiadas. Y vamos a continuar trabajando el tema de las líneas de transmisión. Pero el día de hoy vamos a ir de una forma distinta, un enfoque ligeramente distinto, y es un enfoque gráfico. Es decir, en lugar de tener que utilizar fórmulas, como hemos hecho en las clases anteriores, vamos a utilizar una herramienta gráfica para esto. Las herramientas gráficas, como veremos luego, tienen una gran ventaja, y es que nos permiten tener una visión clara de qué es lo que está sucediendo en la línea. Ok, probablemente no tengan la misma precisión de una calculadora, pero tiene la ventaja justamente de poder darnos una visión intuitiva del comportamiento de la línea de transmisión. Otra de las cosas que tiene la herramienta gráfica es que me permite unos ahorros de tiempo, en el caso, sobre todo, de estructuras complicadas, como el caso del acoplamiento multi-stub. Porque, de nuevo, nos da idea de lo que está ocurriendo dentro de la línea. No solamente en esta asignatura, sino en la otra, en microondas, volveremos a utilizar la herramienta de carta de Smith, porque nos puede dar idea inclusive de las zonas o intervalos de impedancia que podríamos decir que son permitidos y otros que no deberíamos estar utilizando. Hay varios tipos de herramientas gráficas. Digamos, los más comunes son los que se llaman el diagrama bicircular o la carta de Smith, que en realidad a lo que vamos a dedicar el tiempo el día de hoy. Entonces, esta carta de Smith fue inventada precisamente por esta persona, por Philip Smith, en 1939, aunque la historia es un poquito antes, ¿no? Esta persona era un técnico de la RCA y desarrolla esta herramienta, aunque otras personas en el mundo habían estado trabajando sobre lo mismo, y en particular un ingeniero japonés que se llama Kaneyuki Furukawa había desarrollado algo similar. Y bueno, la idea básica era representar gráficamente las relaciones matemáticas que se podían obtener con una regla de cálculo. En aquella época, recuerden, estamos hablando de los años 30, no teníamos las calculadoras que tenemos hoy día. ¿Okay? Lo que generalmente utilizábamos era una regla de cálculo, que también es una herramienta gráfica. ¿Okay? Entonces, él lo que quería era utilizar lo que llamamos un nomograma. Un nomograma es una representación gráfica de una ecuación o de un conjunto de ecuaciones. La carta como tal fue desarrollada en los laboratorios B. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? El tema que tenía Smith era que para calcular la adaptación de las antenas era complicado para él. ¿Okay? Entonces, lo que hizo este señor fue, como decía, desarrollar una carta tipo nomograma para simplificar el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, un poco ahí, esto es tomado de cosas que bajé de internet. Más adelante les mostraré la referencia. Dice que de la ecuación de Fleming, el esfuerzo por simplificar la solución del problema de la línea de transmisión, desarrolló una primera solución gráfica en forma de un diagrama rectangular. Fue en realidad la primera representación gráfica. Se le conoce también con el nombre de diagrama bicircular. ¿Y qué es lo que tenía ese diagrama? Pues representaba en coordenadas rectangulares la parte real y la parte imaginaria de la impedancia, y en él estaban representados los lugares geométricos de robe constante, de pérdidas constantes, etcétera, etcétera. Pero el problema era que obviamente dice que la carta rectangular estaba limitada por la gama de datos que podía acomodar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la impedancia puede ir desde menos infinito a más infinito en la parte imaginaria, y en la parte real puede ir de 0 a infinito. Entonces, esa carta no resultaba muy adecuada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Posteriormente,
desarrolló un nuevo diagrama que eliminó la mayoría de las dificultades. ¿Y qué fue lo que hizo? En lugar de trabajar con una fragmentación rectangular, era una forma de coordenadas polares especial en la cual están representados todos los valores de impedancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver luego? ¿Qué es lo que está representado en la carta de Smith? Está representado, la carta de Smith es el plano del coeficiente de reflexión, en el cual están representados los lugares geométricos de parte real constante y de parte imaginaria constante de la impedancia. Las curvas de cociente constante de la onda de la situación, bueno, esa es traducción literal de lo que está en Internet. Estrictamente hablando, lo que dice las curvas de Roe, relación onda estacionaria, atenuación constante y coeficiente de reflexión constante, todos eran círculos coaxiales con el centro del diagrama. ¿Por qué? Porque es el plano del coeficiente de reflexión. Obviamente, como veremos dentro de un rato, esto es una transformación conforme y esto hace que las escalas para estos valores transformados no eran lineales, pero eran satisfactorias para los cargos. La única escala lineal, como veremos acá, es la de la magnitud del coeficiente de reflexión. Con el tiempo, la gente que trabajaba en este ámbito propuso las cartas para solucionar problemas de línea de transmisión y bueno, como decía, esto fue tomado de Wikipedia en referencia a la carta de Smith. Okay. Bien. Entonces, como les decía, ¿qué es la carta de Smith? La carta es una representación del plano del coeficiente de reflexión, donde están indicados los lugares geométricos correspondientes a parte real constante y parte imaginaria constante de la impedancia. ¿Okay? O sea, está R y X, la reactancia. Entonces, como les decía, esto es una transformación conforme. ¿Okay? La idea es justamente, esta es la transformación conforme. Nosotros vamos a transformar el plano Z, ¿verdad?, en el plano gamma. Entonces, sabemos que el coeficiente de reflexión es igual a Z menos 1 sobre Z más 1, bueno, Z normalizado, ¿verdad? Igual, si lo factorizamos de la manera que está del lado derecho, será 1 menos 2 sobre Z más 1. Así que entonces pudiéramos descomponer esa transformación conforme en una serie de otras transformaciones. En particular, pues podemos interpretar esto como 4 transformaciones elementales. La primera es una traslación en la cantidad Z más 1, que es ese denominador que tenemos ahí arriba. Entonces, tomamos los valores de impedancia y lo trasladamos en una unidad. Luego, hacemos una inversión alrededor del origen, así que hacemos 1 sobre Z más 1. El siguiente es una multiplicación por menos 2, 0, ¿okay? Por el número complejo menos 2, 0, lo cual nos produce menos 2 sobre Z más 1. Y finalmente, una traslación también en una unidad, lo cual nos produce justamente la transformación que está indicada arriba. ¿Cómo luce la carta de Smith? Bueno, esta es la forma que tiene la carta de Smith. Es decir, que nosotros en esta carta tenemos representado aquí en forma radial los valores del coeficiente de reflexión. O sea, el coeficiente de reflexión, pues podemos considerarlo pues como una cantidad, como un vector que parte desde el centro de la carta de Smith a un punto cualquiera de estos. Y entonces ese vector, ¿verdad? En la carta están representados círculos que representan valores constantes de la parte real y de la parte imaginaria. Los círculos de parte real constante son, a ver si los podemos marcar aquí, son estos círculos que ustedes ven acá. Estos círculos, de esa forma, son círculos de parte real constante, igual que cualquiera de estos círculos que está por aquí. Son círculos de parte real constante. Y los de parte imaginaria constante son estos que están aquí,
¿ok? Las que son perpendiculares a los primeros. De hecho, en realidad, como también vimos cuando tenemos transformaciones conformes antes, una de las cosas que tenemos es que en una transformación conforme los ángulos se mantienen. Así que como en coordenadas rectangulares, los círculos de parte real, perdón, las líneas de parte real constante, que son líneas rectas, son perpendiculares a las de parte imaginaria constante, también aquí su transformación de esa línea recta a estos círculos también sigue manteniendo la misma relación angular, o sea, están a 90 grados estos círculos entre sí. ¿Okay? Entonces, como habíamos comentado hace un instante, lo que nosotros hacemos aquí, pues, es que entramos con un valor de coeficiente de reflexión y obtenemos el valor de la impedancia, o al revés, el valor de la impedancia obtenemos el coeficiente de reflexión. Entonces, las coordenadas que tenemos acá son coordenadas curvas, son coordenadas curvilíneas para parte real y para, para parte imaginaria. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí, no era lo que quería. Ok, vamos a volver. Ajá. Entonces vamos a hacer una lupa, vamos a acercarnos acá. Entonces ahí podemos ver en ese acercamiento, ¿verdad? Que aquí en la parte horizontal dice componente de resistencia R sobre R0 o de conductancia G sobre Y0, porque la misma carta sirve tanto para impedancia como para admitancia. Y en el caso de la parte imaginaria, ¿verdad? Nosotros encontraríamos que aquí dice componente de reactancia inductiva, para el caso de impedancia, ¿ok? Que sería entonces X sobre Z0, o de substancia capacitiva B sobre 0 para el caso de admitancia. Y el detalle, pues por cierto, lo vamos a ver ahí, es que cuando estamos trabajando en Z, la parte de arriba es inductiva y la parte de abajo es capacitiva, pero cuando trabajamos en admitancia se invierte la situación. La parte de arriba es capacitiva y la parte de abajo es inductiva. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora, siguiente lánea. ¿Okay? Entonces, como dice acá, la circunferencia de parte real constante tiene sus centros ubicados sobre el eje horizontal. Son perpendiculares a la primera y sus ejes están sobre, ¿cómo se llama? Sus ejes están sobre el eje horizontal, en tanto que la de parte imaginaria, sus ejes están sobre el eje vertical que no está mostrado en el dibujo. ¿Ok? En la parte inferior se muestran varias escalas auxiliares. Yo les decía que las relaciones son no lineales cuando hacemos la transformación, ¿verdad? La única escala que es lineal es la escala del coeficiente de reflexión, que es de la magnitud del coeficiente de reflexión, pero las demás escalas son escalas no lineales. Entonces vamos a ver si podemos ir a la siguiente lámina para ver la escala. Ya, vamos a ver, no, tengo que devolverme. Ok, entonces yo les decía que en la parte de abajo, aquí abajo, tenemos unas escalas que son no lineales en la carta de Smith. Entonces, vamos a poner la lupa para que ustedes puedan ver esta parte. Ajá. Ok, entonces podemos ver aquí que tenemos una serie de escalas que son no lineales. La única escala que es lineal es esta que está aquí. Esta escala es la única escala lineal. Parte desde el centro, ¿okay? En dirección radial hacia la izquierda. ¿Y qué es la magnitud del coeficiente de reflexión? Aquí tiene un letrero que dice coeficiente de reflexión E o I, porque puede ser coeficiente de reflexión de tensión o de corriente. Entonces, lo que uno hace es que toma con el compás
porque por eso es que es una herramienta gráfica, toma con el compás la magnitud del coeficiente de reflexión y la lleva sobre esta escala partiendo desde aquí, desde el centro, y lee directamente acá la magnitud del coeficiente de reflexión. Todas las demás escalas se trabajan de la misma manera, porque son magnitudes que dependen de la magnitud del coeficiente de reflexión. Por ejemplo, la escala de ROE, ¿okay? El SWR está aquí en esta esquina, ¿verdad? Dice SWR. Entonces, en esa escala, nosotros igualmente, con la misma altura de compás que habíamos llevado a la magnitud del coeficiente de reflexión acá, podemos llevarlo aquí arriba y leemos el valor de ROE directamente, ¿okay? Porque el ROE depende del coeficiente de reflexión, por supuesto. Cuando el coeficiente de reflexión vale 0, estoy en el centro de la carta de Smith, el ROE vale 1, como era de esperarse. Y cuando el coeficiente de reflexión vale 1, el ROE vale infinito, que es lo que tenemos en esa escala. Y de esa misma manera, pues tenemos, por ejemplo, este coeficiente de reflexión de tensión, pero tenemos coeficiente de reflexión de potencia, el coeficiente de reflexión de potencia está aquí abajo, ¿okay? Es una escala lineal que es el cuadrado de la escala de aquí abajo. Aquí de este lado está el coeficiente de transmisión de, de, de potencia, ¿ok? Obviamente, cuando la reflexión es nula, la transmisión es máxima. Por eso es que uno en el centro y va disminuyendo, obviamente, hacia afuera. Cuando el coeficiente de reflexión es la unidad, obviamente el coeficiente de transmisión es nulo, ¿ok? Eso es lo que tenemos aquí. Los coeficientes de transmisión es nulo de potencia. Es nulo cuando el coeficiente de reflexión es máximo, ¿verdad? Y así por el estilo hay otras escalas que están aquí. En particular, hay una escala que dice coeficiente de transmisión, EOI. El coeficiente de transmisión es 1 más gamma. Veremos más adelante eso. Y en el caso de la carta de Smith, vamos a ver que ese coeficiente no se mide desde el centro de la carta de Smith, sino que se mide desde esta esquina que está acá. ¿Okay? Entonces, la punta del compás se pone aquí y se lleva hasta el extremo de la carta de Smith. Y entonces, lo que sucede es que ese valor habrá que llevarlo sobre la escala inferior. Vamos a poner la lupa, que se me perdió. Ok, entonces, en esta escala inferior, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar con el compás, pero no a partir de aquí, que es donde estaba el centro, que se miden todas las demás cantidades, sino en el caso del coeficiente de transmisión, el origen está acá, en esta esquina. Entonces, y el coeficiente de transmisión puede llegar a valer hasta dos veces. ¿Se acuerdan que cuando el coeficiente de reflexión, el coeficiente de reflexión era 1 y en el diagrama de manivela llegaba hasta el máximo y era 2 veces la tensión incidente? Bueno, ese 2 está aquí, ¿verdad? Entonces, colocamos el origen acá, en la punta del compás, aquí, y llevamos la magnitud sobre esta escala en cualquiera de los valores que están aquí indicados. Ok. Bueno, entonces, sigamos para adelante. Ajá. A ver. Salgamos de aquí. A veces el tema de las escalas auxiliares del PowerPoint es complejo acá. Ok. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a la siguiente lámina del PowerPoint. Ok. Entonces, la mejor manera de ver lo que estamos haciendo es a través de ejemplos, como veremos más adelante. Decimos acá que la carta, habíamos dicho, es una representación de plano gamma, pero también podemos representar magnitudes que dependan de gamma, como por ejemplo el voltaje, que sería 1 más gamma, o la corriente, que sería 1 menos gamma. ¿Okay? Entonces, aquí estamos diciendo cómo leemos el módulo de coeficiente de reflexión. Ya le dije, lo tomamos con el compás, lo leemos en la escala, en la parte inferior. ¿Okay?
¿Y qué pasa con el ángulo? El ángulo se mide en las escalas de la periferia. Por lo tanto, necesitamos volver a la carta de Smith para poder mostrar las escalas de ángulo. ¿Okay? Así que busquemos la carta de Smith, ¿okay? Para que veamos las escalas. Las escalas de ángulo están aquí en la periferia, en esta parte. ¿Okay? Así que vamos a hacer un acercamiento. Veamos, entonces, aquí abajo hay dos escalas de ángulo. Una que tiene unas líneas que están apuntando hacia el centro y otra que tiene unas líneas que apuntan en esta dirección, ¿verdad? Que es lo que mide la segunda escala de adentro hacia afuera, mide el ángulo del coeficiente de reflexión. ¿Okay? Y eso es lo que dice acá en esta nota, dice ángulo del coeficiente de reflexión en grado. Y la escala más interna, la que tiene las líneas inclinadas apuntando hacia la otra esquina, dice ángulo del coeficiente de transmisión en grados también. Entonces, esa es otra de las cosas que tiene la carta de Smith, que no solamente nos permite ver el módulo, sino también el ángulo de la cantidades que estamos viendo acá, porque estamos viendo cantidades complejas en módulo y ángulo. Entonces, dicho esto, vemos que cualquier cantidad relacionada con gamma, como por ejemplo 1 más gamma y 1 menos gamma, se pueden representar sobre la carta de Smith, como vamos a ver en próximas láminas. Pero el caso es que la carta de Smith, a pesar de que hoy día tenemos computadoras, tenemos calculadoras y todo, sigue siendo una ayuda muy importante para nosotros poder ver qué es lo que está pasando. Y por tanto, está incluida en muchos instrumentos de medición. Por ejemplo, en los analizadores de redes vectoriales se incluye ya una carta de Smith, de manera que nosotros podemos ver los resultados directamente sobre la carta. Así que nosotros, aquí por ejemplo, tenemos un analizador de redes. ¿Okay? Entonces, en ese analizador de redes, ustedes pueden ver que tenemos en la pantalla, tenemos una carta de Smith. Como veremos más adelante cuando veamos parámetros de dispersión, vamos a volver sobre este dispositivo. Este equipo lo que va a hacer es que va a medir no solamente el coeficiente de reflexión, sino también el de transmisión. Generalmente, como vemos acá, en redes de 2 puertos. Por eso es que tiene 2 conectores el dispositivo. Entonces, veamos un poco esto. Ustedes pueden ver aquí que el dispositivo tiene 2 conectores en los cuales en uno se aplica la tensión de prueba y mide a su vez la señal reflejada, y en otro tiene la que es transmitida hasta el otro puerto. Aquí arriba podemos ver la carta de Smith a que yo hacía referencia anteriormente y una serie de controles. En particular, este tipo de equipamiento no hace mediciones a una sola frecuencia, sino que en una gama de frecuencias. Por tanto, el dispositivo internamente tiene un generador de barrido, y con este teclado y esta perilla nosotros podemos seleccionar una frecuencia de comienzo y otra de final para la prueba que nosotros estemos haciendo en ese momento. Y como les decía, podemos hacer que el barrido sea automático, o inclusive podemos hacerlo manual con la perilla que se encuentra acá. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí en esta lámina, ¿verdad? Entonces le decimos que en la carta de Smith nosotros podemos representar tensiones y corrientes. La tensión total es 1 más gamma y la corriente total es 1 menos gamma. ¿Okay? Y el tan importante es que también coincide con la representación que nosotros habíamos mostrado en la clase anterior, que denominamos el diagrama de manivela, perdón, en la clase número 11, que es la 13, hace 2 clases. Vimos el diagrama de manivela. Entonces nosotros en la carta de Smith podemos ver el diagrama de manivela. Solo que está girado 90 grados. No estamos acostumbrados a pensar en el diagrama de manivela, que el valor 1 está en vertical y que los ángulos se miden
la referencia de ángulo también es vertical. Aquí está girado 90 grados, está en horizontal. ¿Okay? Entonces, esto sería, digamos, cómo es la cosa. Pues aquí nosotros tendríamos en la carta de Smith, tendríamos acá, este es el valor del coeficiente de reflexión y el valor del coeficiente de reflexión de corriente es menos el valor del coeficiente de reflexión de tensión, así que lo podemos representar en la misma carta. Y si le sumamos 1, esto que está aquí sería el valor del coeficiente de transmisión de tensión y este que está aquí el coeficiente de transmisión de corriente. Y por eso es que le decía que cuando queremos medir ese coeficiente de transmisión, el ángulo de él, las líneas están inclinadas acá porque están apuntando a este origen que está a este lado y no el que está en el centro de la carta de Smith. ¿Okay? ¿Qué pasa si estamos observando el comportamiento de la línea no a una distancia fija, sino a una distancia variable? Bueno, lo que va a suceder, si asumimos, por ejemplo, que la línea es una línea sin pérdida, entonces el módulo del coeficiente de reflexión va a permanecer constante, pero su ángulo va a cambiar. Así que entonces esto va a describir una circunferencia acá, ¿verdad? Que va a coincidir con la definición, bueno, eso no me salió una circunferencia bonita, con la definición que habíamos dado para el diagrama de manivela. ¿Okay? Creo que más adelante sí lo tenemos mostrado. Entonces, limpiemos esto. Ok, aplicaciones de la carta de Smith. O sea, ya vimos la base, vimos toda la teoría, vamos a ver cómo usamos esto. Bueno, vamos a suponer que queremos hallar la impedancia central de una línea sin pérdida. Hallar la impedancia central de una línea sin pérdida, como dice acá, es muy fácil. Si se toma en cuenta que un desplazamiento a lo largo de la línea solamente va a producir un cambio en el ángulo de fase del coeficiente de reflexión. Y lo que tenemos que saber es cuánto es ese cambio. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la carta como un homograma para intercambiar entre impedancia, coeficiente de reflexión y coeficiente de reflexión otra vez impedancia. ¿Okay? Entonces, y si en este caso utilizamos la carta como un homograma para conversión de la impedancia normalizada en coeficiente de reflexión. Luego, lo que hacemos es que al valor del ángulo, que vamos a tener el coeficiente de reflexión, módulo y ángulo, al ángulo le restamos 2 veces beta L, ¿verdad? Entonces, esto se lo restamos al ángulo del coeficiente de reflexión y de esa manera tenemos la impedancia de entrada por medio de la misma carta. Entonces, lo que finalmente vamos a hacer es que el valor del coeficiente de reflexión nuevo nos va a dar de una vez las coordenadas. Hemos dicho que buscábamos el valor de la impedancia. Luego, lo que hacíamos era que llevábamos conseguimos el ángulo, cambiábamos el ángulo y leíamos nuevamente la impedancia. Como dice aquí, si se les hace conocer el módulo del coeficiente de reflexión, pues lo que tenemos que hacer es con el compás llevar eso a la escala de abajo, ¿okay? La parte inferior, y con eso tenemos el módulo. Si conocemos la longitud de la línea, entonces lo único que tenemos que hacer es que leer el ángulo, le agregamos la cantidad de beta L en grado, se traza otro radio vector, que es un acento de la carta con el borde a ese ángulo, y por medio de un compás llevamos el módulo de gamma sobre esta nueva línea. Luego, ¿ok? Y entonces una vez que hemos llegado al punto final, pues de la circunferencia de parte real y parte imaginaria que pasan por ese punto, vemos directamente las componentes de la impedancia entrada. Y para eso tenemos una figura a continuación. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, esto. Ya hemos llegado a esta parte, entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a suponer que yo tengo este valor tengo un valor de impedancia. Entonces lo que hago es que busco la circunferencia de parte real igual a la parte real de la carga y la intersecto con la circunferencia de parte imaginaria igual a la parte imaginaria de la carga. La intersección de las dos es este punto. Y este radiovector que está acá ya de una vez me da el valor del coeficiente de reflexión. Como yo les decía, nosotros llevamos con el compás la magnitud de este vector a la parte inferior y leemos el módulo del coeficiente de reflexión.
Y si nosotros prolongamos esto a la parte externa de la carta de Smith, bueno, no me está saliendo bonito, pero no importa, ustedes se lo imaginan acá, ¿ok? Hasta la parte externa de la carta, nosotros podemos leer allí el ángulo del coeficiente de reflexión. Hacemos cualquier operación, por ejemplo, le restaríamos ese ángulo, la longitud de la línea que nosotros estamos estudiando, llegamos al nuevo valor de del coeficiente de reflexión y luego lo que hacemos es que leemos directamente de la carta. ¿Okay? Más adelante creo que lo mejor que yo voy a hacer es que voy a colocar una carta de Smith que no esté en el PowerPoint para que sea mucho más fácil de manipular. ¿Okay? Porque hay demasiados controles en el PowerPoint, apenas pongo el lápiz encima, pasa algo nuevo. Ok, ¿qué pasaría si la longitud de la línea fuera variable? Pues sucedería que el ángulo variaría, pero el módulo no. Así que entonces lo que va a suceder es que el vector gamma va a describir un círculo y eso es lo que llamamos una circunferencia de Rho constante. ¿Ok? Mira que está acá. Entonces, esto que está aquí, este es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen el mismo módulo de coeficiente de reflexión, pero obviamente con ángulo variable. Y por tanto, si el módulo es constante, el Rho también es constante. Pues se llama circunferencia de Rho constante. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la admitancia de entrada de la línea sin pérdida? Bueno, ya habíamos visto que la siguiente situación. En unas fórmulas anteriores habíamos encontrado que la relación entre la admitancia y el coeficiente de reflexión corriente es exactamente la misma que hay entre la impedancia y el coeficiente de reflexión de tensión. Por tanto, la carta de Smith, conceptualmente, lo único que representa es esa fórmula, esa transformación de una en otra. Por tanto, cuando tomemos los círculos, pueden ser tanto de impedancia o de admitancia. La única cosa que tenemos entonces es que tenemos que estar conscientes que el coeficiente de reflexión de corriente es igual a menos el coeficiente de reflexión de tensión. Por tanto, nosotros podemos convertir el valor de impedancia a coeficiente de reflexión de tensión, cambiamos el signo, ¿okay? O sea, el mismo módulo, pero en la dirección opuesta, y tenemos el coeficiente de reflexión de corriente y usamos la misma carta de Smith para conseguir la admitancia, solo que normalizada obviamente, pero solo que tenemos que tener en cuenta que ahora las coordenadas son coordenadas de admitancia y no coordenadas de impedancia. ¿Okay? Entonces, tendríamos acá que debido a que gamma igual a menos gamma, es posible convertir impedancia en admitancia directamente con la carta de Smith. Lo único que hacemos es trazar una línea hacia atrás. ¿Okay? Entonces, esta sería la forma como lo haríamos hoy. Pero, ajá. Entonces, momento. Ok. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que si yo tengo aquí una impedancia, este vector que está de aquí para acá, obviamente es el vector del coeficiente de reflexión de tensión. Si yo lo echo para atrás, este que está acá será el coeficiente de reflexión de corriente y obviamente el punto de llegada será la admitancia que estamos buscando. Como les decía, simplemente pasamos una línea a través del centro de la carta de Smith y con el compás tomamos esta magnitud y la llevamos en la otra dirección y leemos directamente las admitancias. Las tensiones. Bueno, las tensiones son cantidades que dependen del coeficiente de reflexión. Entonces, nosotros las podemos representar en la carta de Smith. Ahí justamente tienen ustedes dibujadas las relaciones que yo acabo de mencionar. Entonces, si yo tengo un determinado valor de impedancia de la carga, ¿verdad? Tengo el coeficiente de reflexión acá y el valor 1 más gamma será será el coeficiente de reflexión de transmisión, perdón, coeficiente de transmisión de tensión. Y 1 menos gamma es
el coeficiente de reflexión de corriente. Por ejemplo, supongamos que tuviera una situación donde tengo información del módulo de la tensión o de la corriente constante, pero no tengo información del ángulo. Yo puedo trazar un local geométrico como esta circunferencia que está aquí, que representaría todos los puntos en el plano gamma que corresponden a una magnitud constante del coeficiente de transmisión, de tensión o de corriente. Entonces, aquí, circunferencia de tensión o corriente constante. Entonces, fíjense que ese círculo está centrado en esta esquina y no en el centro de la carta de Smith. Más adelante vamos a ver un ejemplito que justamente hace uso de eso que está ahí. Ok, entonces aquí tenemos una ampliación. Bueno, y creo que ya no haría falta porque anteriormente lo vimos con la lupa. Okay, tenemos una ampliación de la escala, esa que yo les decía, que me sirve para medir el coeficiente de transmisión. ¿Y cuál escala? Es esta que está aquí abajo, cuyo origen está en esta esquina. Ok, y y que puede llegar hasta el valor 2. Entonces, esa situación, esa representación de esos lugares geométricos puede ser útil en muchos casos. Por ejemplo, en alta frecuencia, los valores de las tensiones y de las corrientes se pueden medir relativamente fácil en módulos, pero no es fácil. Es difícil medir las fases de las tensiones y de las corrientes en alta frecuencia. La potencia también es una cantidad que se puede medir de manera relativamente fácil en alta frecuencia. Entonces, ¿cómo tener la información de fase? Una manera, por ejemplo, puede ser utilizando la carta de Smith, si conocemos alguna distancia, alguna información adicional, como por ejemplo la distancia entre instrumentos de medición. Y vamos a mostrar un ejemplo acá. ¿Okay? El siguiente ejemplo se tiene que la potencia incidente medida a entrar a la línea fue de 100 vatios. ¿Okay? La corriente en amperes. La corriente en el extremo del transmisor fue de 1,6 amperes. La corriente en la base de la antena fue de 1,8 amperes. Okay, ya sabemos que en una línea de transmisión las tensiones y las corrientes varían a lo largo de la línea. Okay, no se extrañen las personas que entonces que tienen visión circular. ¿Cómo es que la corriente va a ser diferente en un extremo de la línea y en el otro? Si eso está en serie. Pero es una línea de transmisión. Okay. Entonces, la corriente en un extremo mide 1,8 amperes y en el otro extremo 1,6. La longitud de la línea de transmisión hasta la base de la antena es de 0,42 lambda a la frecuencia de trabajo. La línea tiene una impedancia de 50 ohms. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la impedancia en la base de la antena? Bueno, aquí está mostrado gráficamente el problema. Es decir, hemos colocado aquí de este lado está la antena, tenemos un amperímetro de RF, ¿okay? Colocado aquí en la base de la antena, tenemos el otro amperímetro en este extremo del cable. El cable tiene una longitud de 0,42 lambda y también hemos medido la potencia a la entrada de la antena. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir los valores incidentes, porque vamos a normalizar. Entonces, el valor de la corriente incidente en el extremo A sería de 1,414 amperes, sin raíz de 2. Pues. ¿De dónde viene esto? Pues viene de que esta corriente es la raíz cuadrada de la potencia dividida entre la impedancia característica de la línea. Entonces ahí tenemos 1,414 amperes.
Entonces, con ese valor vamos a dividir los 1,6 amperios y los 1,8 que teníamos antes entre este valor y obtenemos los valores normalizados que tenemos aquí. Entonces dice, en el extremo transmisor se tiene que la circunferencia con centro en 0 más J0, que es la esquina de la izquierda, ¿verdad? En la carta de Smith. Y de radio 1,13 es el lugar geométrico de todas las admitancias, tales que el módulo de la corriente normalizada y su vale 1,6 entre 1,414, es decir, 1,13. Este 1,13 que teníamos acá. En el otro lado, en el otro extremo de la línea, es decir, en la base de la antena, la admitancia de carga que produciría en esta situación es el transmisor, perdón, esta que mostré aquí es la admitancia de carga que producirá en esta situación en el extremo del transmisor, pues eso obtenida trasladando gráficamente hacia el extremo de la carga cada uno de los puntos de este lugar geométrico en la cantidad 0,42 lambda. ¿Okay? Nosotros podemos trasladar esto hacia la antena. En la carta de Smith es muy fácil hacer eso. En lugar de sacar toda esa cuenta con números complejos que tenemos allá, simplemente agarramos todo el lugar geométrico, que es una circunferencia, y la giramos hasta el otro lado. Y lo más fácil, cuando uno trabaja con circunferencia, es mover el centro, manteniendo el mismo radio, lo llevamos hasta el otro punto y volvemos a trazar la circunferencia. Ok, entonces aquí tenemos la situación que yo acabo de escribir. Fíjense, vamos a cambiar esto, este puntero que tengo aquí, vamos a ponerle un láser, que es más fácil para mostrar lo que yo quiero hacer. Fíjense, veamos la primera situación. Yo estoy del lado del transmisor. Del lado del transmisor la corriente era 1,6 amperes. Al normalizarlo tenemos 1,13, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí indicado. Entonces, esta circunferencia, como esta línea punteada que está acá, representa el lugar geométrico de todas las admitancias tales que me producen un coeficiente de transmisión de corriente en el puerto A con un radio de 1,13, ángulo variable, obviamente, que es un lugar geométrico, no es un punto. Ok. Como nos interesa resolver el problema del lado de la antena, hay que trasladar todo este lugar geométrico a la base de la antena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar esta circunferencia a la base de la antena en la cantidad 0,42 lambda. ¿Okay? Vamos a trasladar esto 0,42 lambda hacia la carga, hacia la antena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el centro de esta circunferencia y lo giramos. ¿Okay? Obviamente va a ir por el lado de afuera, por esta circunferencia que está aquí, lo giramos 0,42 lambda, o sea, aquí, en este punto va a terminar, este es el centro de la nueva circunferencia, ¿okay? En ese punto. Entonces, lo que hacemos acá es que volvemos a trazar la circunferencia con el mismo radio, que no ha cambiado, ¿okay? Movemos todo el lugar geométrico, entonces el radio no ha cambiado. Entonces trazamos esta línea que está aquí punteada en la base de la antena. Por otra parte, en la base de la antena la corriente era 1,8 amperes, ángulo desconocido. Lo normalizamos y eso produce una corriente normalizada en la base de la antena de 1,27. Así que eso va a ser este círculo con línea continua que está de este lado. ¿Okay? El círculo de línea continua representa todas las admitancias de antena que me producirían esa corriente normalizada en la base de la antena. ¿Y cuál sería la solución? Es la intersección de los dos lugares geométricos. Y esa es una cuestión importante. Nosotros, cuando estemos resolviendo problemas en forma gráfica, no podemos resolver las ecuaciones de forma gráfica simplemente interceptando lugares geométricos. Un lugar geométrico que corresponde a una determinada situación y el otro que corresponde a otra situación, la solución es donde se intersectan estos lugares geométricos. Así que entonces, en el caso que estamos tratando, la solución es este punto que está aquí, ¿verdad? Este punto, que es la intersección de los dos lugares geométricos. Entonces, lo leemos acá, directamente de las escalas, y el valor de la solución es 1,7 más J 0,2
en admitancia normalizada. Eso no tiene unidades. Había que multiplicarlo por la admitancia característica para poderlo llevar a Siemens en este caso. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la línea tiene pérdidas? Bueno, la admitancia de entrada de una línea con pérdida es un poco más complicada que la de una línea sin pérdida, ¿okay? Por razón exclusivamente de las matemáticas. Además, las aplicaciones mencionadas para líneas sin pérdida, la carta Smith también puede trabajar con líneas con pérdida. Si recordamos 2 clases hacia atrás, la fórmula, encontraremos que el coeficiente de reflexión a la entrada de una línea de transmisión en general era igual a el coeficiente de reflexión en la carga multiplicado por E a la menos 2 gamma L. Y si esta gamma tiene parte real y parte imaginaria, la podemos escribir de esta forma. ¿Okay? El coeficiente de reflexión a la entrada será el coeficiente de reflexión de la carga por E a la menos 2 alfa L para la parte que tiene que ver con el módulo y a la menos 2 J beta L para lo que tiene que ver con el ángulo. ¿Okay? Entonces, bueno, si fuésemos a hacer las operaciones con fórmula, pues nos encontraríamos que eso incluye funciones hiperbólicas y operaciones con números complejos que por lo menos con una computadora sencilla es un poco engorroso de manejar. Ok, muchos de ustedes hoy día tienen computadoras mucho más poderosas y pueden trabajar directamente con la fórmula, pero traten de ubicarse en la época en que Smith inventó esto. Okay, en aquella época las calculadoras que tenían a mano eran muy rudimentarias y esto, muchos de estos cálculos en algunas ocasiones se les delegaban a otras personas. Recuerden ustedes, yo les mandé a ustedes a leer un libro que se llamaba Talentos Ocultos. Y en ese libro de Talentos Ocultos, el núcleo del libro se refiere a un conjunto de mujeres que realizaban los cálculos con las calculadoras de aquella época, que eran calculadoras mecánicas. ¿Okay? Y esas mujeres las llamaban computadoras. Y ahí es donde viene el nombre de las computadoras de hoy día. ¿Okay? Estas mujeres se denominaban computadoras porque realizaban cómputos. ¿Okay? Y entonces, bueno, ustedes recordarán el libro, espero que se lo hayan leído completo. ¿Okay? Y el detalle interesante era que esas personas, por eso se llamaban talentos ocultos, ellas eran las que estaban detrás de todos los cálculos que hacían los ingenieros, incluyendo los cálculos que pusieron al hombre en la luna. Cuando comenzaron las misiones Apolo, ¿okay? Realmente todos los cálculos lo hacían estas mujeres. Los que vieron la película quizás ubicarán esta situación. Los astronautas confiaban más en la posición de las mujeres que hacían los cálculos que en las propias computadoras que estaban llegando en ese momento, las famosas IBM. ¿Okay? Y entonces, bueno, les decía que trabajar con números complejos y con funciones hiperbólicas y tal, en aquellos años era complicado. ¿Okay? Hoy día quizás para nosotros nos pareciera que fuera lo más normal del mundo, cualquier aplicación que corre en el teléfono puede hacer esos cálculos. Bien, lo que vamos a hacer aquí es interpretar esa fórmula que acabamos de ver anteriormente. Dice, eso significa que el ángulo del coeficiente de reflexión se modifica de la misma manera que el caso de la línea sin pérdida. Y observamos que el módulo del coeficiente de reflexión se ha disminuido en un factor E a la menos 2 alfa E. Es importante que nosotros entonces podemos resolver ese problema, podemos explicarlo en dos. Podemos estudiar un problema de línea sin pérdida y luego para estudiar, digamos, el comportamiento del ángulo y luego hacemos un ajuste para el módulo. ¿Okay? Como dice aquí, esto se traduce en que a medida que se consideran puntos más alejados de la carga, el extremo del radiovector que representa el coeficiente de reflexión describirá una espiral en el plano gamma en lugar de una circunferencia, ¿ok? En forma continua.
pero para nosotros trabajar esto entre dos puntos discretos, no necesito trazar toda la espiral, solamente el comienzo y el final. Pudiésemos entonces, ¿ok? Entonces, para hallar la impedancia, en un caso específico que conozco la longitud de la línea, pues lo que vamos a hacer es que ubicamos la impedancia en la carta, ¿ok? La giramos hacia el generador como si se tratase de una línea sin pérdida y luego corregimos el módulo del coeficiente de reflexión multiplicando el radio de la circunferencia por el término E a la menos 2 alfa E. Pero adicionalmente, debido a que la carta incluye ya unas coordenadas no lineales para resolver esto, no es necesario hacer la operación de exponenciación, sino que inclusive entonces ya la carta incluye pues la manera para poder calcular. Para evitar cálculos adicionales, se puede hacer uso de las escalas auxiliares de la carta de Smith, una escala que se llama Attend 1 dB Major Division, que están indicadas las divisiones como paso de un dB de atenuación. Entonces, dice, el procedimiento consiste en llevar a esta escala en el módulo del coeficiente de reflexión, el lado de la carga, ¿okay? Nos movemos a lo largo de la misma el número de dB correspondiente a la atenuación de la línea en la dirección indicada, ¿okay? En este caso, si yo me estoy moviendo hacia el generador, ¿okay? Pues también funciona en la dirección opuesta. Y leemos directamente, ¿okay? Ahora hemos ajustado el módulo de coeficiente de reflexión, tomamos esa cantidad con el compás, lo llevamos nuevamente a la carta de Smith y leemos la impedancia, ¿okay? ¿Dónde estamos? Aquí. Muy bien. Entonces, bueno, esa escala a que estoy haciendo referencia es esta que está de este lado. Vamos a ver si podemos poner la lupa. Ok, ahí está la lupa. Entonces, fíjense, aquí esta escala que está aquí arriba es la escala que se utiliza para poder trabajar el caso que yo acabo de escribir, la línea con pérdida. Entonces dice atenuación en pasos de 1 dB. Y hay dos flechas acá. Una que dice hacia el generador, que es la flecha que está apuntando aquí hacia la izquierda, y otra que dice hacia la carga en la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder aquí es que el término E a la menos alfa L, lo que nos produce a medida que nos movemos hacia el generador, es una disminución de la amplitud del coeficiente de reflexión. Entonces, si yo me estuviera moviendo hacia la carga, más bien el coeficiente de reflexión se incrementa, por eso es que la flecha apunta en dirección opuesta. Vamos a suponer que yo tuviese un problema dado, ¿okay? En el cual tengo tengo un valor de una impedancia cualquiera aquí en la carta de Smith, tomo con el compás esa magnitud, ¿okay? Y la llevo a esta escala para hacer la corrección. Después que haya hecho el cálculo para el ángulo, vamos a hacer la corrección al módulo. Entonces vamos a suponer que el valor me cayera justamente en ese punto que yo estoy marcando aquí con el número 2. ¿Ok? Como las escalas mayores están en pasos de 1 dB, las escalas más chiquitas van a estar en cantidades fraccionarias. Por ejemplo, entre el 2 y el 3 hay 5 rayas, entonces cada una de las rayas representaría 0,2 dB de atenuación. En tanto que en otras escalas, pues representaría otras divisiones, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos 5, ¿ok? Y aquí tendríamos, bueno, no se ve bien, pero aquí esto debía ser 10, y hay 5 divisiones. Acá, aquí, 1, 2, 3, 4 divisiones. Entonces aquí habría 9, ¿ok? Hasta aquí, esto no es un 10, sino un 9. Había 9 dB acá. Estos son pasos de 1 dB acá, pero aquí son pasos de 0,2 dB. Entonces, dependiendo de la atenuación que obtuviera la línea, pues vamos a suponer que la atenuación fuera 0,4 dB. Y el punto donde yo llegué aquí fue aquí donde esté 2. Entonces yo tendría que moverme hasta este punto 2.4, ¿ok? Porque tengo 0,4 dB, se lo sumo el valor que tenía allí, entro a 2.4 y ese es mi nuevo radio con el cual yo llevaría a la carta de Smith.
Si resulta que fuera un dB completo, entonces me estaría moviendo del 2 hasta el 3, tomaría ese valor con el compás y lo llevo a la carta, ¿ok? Y así sucesivamente. Un detalle importante, yo he puesto para digamos, para poder ilustrar aquí la situación, he puesto un valor entero que sea fácilmente reconocible con una regla. Pero en realidad los valores son números reales, o sea, puede caer en cualquier parte de la línea. Y obviamente si cae entre dos puntos, igual que aquí arriba, ¿ok? La impedancia puede caer en cualquier parte. Yo tengo que interpolar entre las líneas adyacentes para poder obtener el valor correspondiente a la lectura que estoy haciendo. O sea, que sea una lectura de impedancia, o una lectura de atenuación, o una lectura de corriente de revisión de potencia. Tengo que interpolar. Recuerdo como una anécdota, una vez en un examen, un estudiante estaba resolviendo el problema del examen y estaba trancado. Y en un determinado momento, pues me pide que vaya hasta su puesto y me dice que no podía resolver el problema del examen. ¿Y por qué no podía resolver? Era porque el valor no le caía directamente en la rayita, sino que le caía en un punto intermedio y no sabía qué hacer. Por favor, no caigamos en esa tontería. Sí, los números son números reales, no son números discretos. Las líneas son indicativas de las cosas, pero cuando nosotros vamos a leer en esta escala gráfica, tenemos que interpolar, porque los puntos pueden caer en cualquier lado. No van a caer, qué casualidad que cae justo en la rayita para que yo pueda leer el valor de la escala, ¿no? Muchas veces caen fuera de la raya y tenemos que hacer la interpolación correspondiente. Muy bien. Ok, entonces ahora salgamos de aquí. Bien, entonces nos vamos a mover. Ya, va. Esa era la última lámina. Sí, sí, esa era la última lámina que teníamos por acá. Porque, entonces, en la próxima clase vamos a seguir con aplicaciones de la carta de Smith. ¿Okay? El día de hoy, pues simplemente haciendo un pequeño repaso de qué es lo que hemos hecho. Nosotros en clases anteriores hemos estudiado la línea de transmisión y hemos llegado a un conjunto de fórmulas. Las fórmulas son exactas dentro de lo que pudiéramos considerar la precisión de nuestras calculadoras. Pero muchas veces nos dejan con un número en el aire que no sabemos si está bueno o está mal. ¿Okay? El ingeniero tiene que tener un sentido de magnitud de las cosas para poder saber si los resultados que está obteniendo son los correctos. No basta simplemente tener un número. Hay que saber si ese número tiene sentido. Y eso es lo que les decía también. Si yo le doy a usted unos datos y lo meten en la calculadora y ustedes me ponen 20 cifras decimales porque es lo que les dio la computadora, pero las 20 cifras están malas, ¿ok? Profesor, pero yo le di 20 cifras y las cifras están malas. ¿Por qué? Y no te diste cuenta de que había un tema de magnitud que deberías haber tenido en cuenta para saber si es que la calculadora te dio un número errado. ¿Y por qué te puede dar un número errado la calculadora? Porque las calculadoras son brutas, no son inteligentes. La calculadora no tiene idea de los números. Si tú te equivocaste en las teclas para introducir el número a la computadora, la computadora no está al cabo de saber si el número que tú estás introduciendo está bueno o está malo. Entonces, ella hace una operación y te da un número. Y ese número, si tú pones ese número y no tienes una idea efectivamente de qué es lo que está ocurriendo allí, tú no sabes si ese número está bueno o está malo. Solamente te vas a dar cuenta cuando el profesor te diga que tu respuesta estaba incorrecta, a pesar de que pusiste todas las cifras decimales que quieras. En ingeniería, las cifras decimales en exceso
sobran, hacen ruido, porque nosotros solamente podemos medir hasta con una cierta precisión. ¿Okay? Si yo tengo una cinta métrica, si yo tengo una regla, yo puedo medir milímetros y hasta con interpolación puedo medir décimas de milímetro. Más allá de eso, mi ojo no da para medir. Entonces, puedo buscarme un instrumento más preciso, un tornillo micrométrico para poder sacar más cifras, y aún así el número de cifras será limitado. La calculadora puede ser que te dé un número de cifras gigantesco que no puedes medir, no puedes llevar a la práctica. Entonces, ese también es algo que nosotros como ingenieros tenemos que desarrollar. Dentro de esas competencias que debemos tener como ingenieros, tenemos que empezar a tener idea de órdenes de magnitud aquí en la cabeza, para nosotros poder juzgar si los resultados que me dan las computadoras o las calculadoras, cualquier otra cosa que estoy utilizando, están correctos o no. Porque el tema justamente es, y de nuevo les digo, para los que vieron la película o los que leyeron el libro de Talentos Ocultos, pero sobre todo en la película, cuando John Glenn se va a subir al Apolo, ¿okay? Él se va a subir al Apolo y dice, bueno, que todos los cálculos están para que él salga para el espacio. Y él dice, yo no salgo hasta que la señora Negra, porque así le decía, que me diga que los cálculos están bien. Porque ella, la calculadora, la mujer que hacía el cálculo, ella tenía idea de los órdenes de magnitud y podía saber si el resultado estaba correcto. ¿Okay? Ellos habían hecho las cuentas, pero ella sabía si ese número era correcto o no. Y justamente cuando, hasta que ella aparece y dice, sí, el resultado, el cálculo está bien, entonces fue que John Glenn se montó en la nave, en el Apolo y despegó. ¿Okay? Quizás es un poco de ficción de la película, un poco de todas las demás cuestiones, pero en realidad es cierto. Tenemos que tener una conciencia de ingeniería, tenemos que tener idea de magnitudes. Las herramientas gráficas nos dan esas ideas de magnitud, que no nos las da la calculadora. Esta cosa me puede dar todas las cifras decimales del mundo y todas pueden estar erradas. ¿Okay? Nosotros, como ingenieros, el número que nos dan acá somos los que debemos juzgar si ese número es razonable o no. Probablemente nosotros podemos tener una primera aproximación al resultado ya con una herramienta gráfica y chequear, y podemos quizás afinar el resultado con la calculadora y tener más cifras decimales. Pero yo por lo menos sé, tengo confianza en que esas cifras están bien. El tema es cuando yo no tengo idea de lo que de lo que estoy midiendo y me guío ciegamente por lo que me dice la calculadora. Y ese muchas veces es el problema de las personas que no tienen las competencias de ingeniería, porque no tienen idea de órdenes de magnitud. Entonces, aceptan cualquier número que le dé la calculadora. Sí, pero me dio tantas cifras decimales y esas cifras están todas erradas. Yo debo, como ingeniero, debo tener una idea de magnitud. Si, por ejemplo, yo me equivoqué en una coma decimal, ¿okay? Y quería meter un dato de entrada en la calculadora y me equivoqué donde puse la coma decimal y puse un valor que era 10 veces más grande o 10 veces más pequeño que iba a ser. La calculadora trabaja con eso y al final me da un número. Y ese número está errado porque los datos de entrada estaban errados. Pero yo no los chequeé, ¿ok? Entraba porque no tenía idea de órdenes de magnitud. Entonces, cuando la calculadora me dio el número, lo acepté. Y resulta que estaba malo, porque el número de entrada, entonces, es muy, muy importante que nosotros como ingenieros nos acostumbremos a eso, órdenes de magnitud, saber más o menos de antemano, tener un feeling del tamaño de las cosas y no simplemente asumir
que ah, cree ciegamente en lo que diga la calculadora, porque si nosotros cometimos un error en la entrada, el resultado estará errado. Y no nos vamos a dar cuenta, porque la computadora me da un número loco, ¿okay? Vamos a suponer, resulta que yo me equivoqué en los números de entrada y resulta que la computadora, yo estaba esperando un resultado que iba a ser del orden de los metros y la calculadora me dio un resultado del orden de los kilómetros. ¿Okay? Y fue porque yo me equivoqué metiendo los datos de entrada. Pero si yo tengo una idea de más o menos cuál es la magnitud del resultado a esperar, yo veo un resultado en kilómetros y digo, aquí hay algo malo y vuelvo a hacer la cuenta. ¿Okay? A mí me parece, cuando ustedes estén en un examen y el resultado que ustedes obtienen les parece raro, vuelvan a hacer la cuenta. Seguramente revisen a ver si no fue que se equivocaron con los datos de entrada, en la posición de una coma decimal o algo de eso. Revisen, pero tienes que tener idea de órdenes de magnitud. Si tú jamás has hecho un ejercicio, si tú jamás te has involucrado con la magnitud de las cosas, simplemente es el día del examen en el cual vas a poner números allí y nunca lo había hecho. Cualquier número que te diga la calculadora se lo vas a creer y vas a poner un número allí y eso va a ser una lotería, porque es probable, muy probable, que el número que estés poniendo en el examen sea incorrecto, porque no tuviste esa sensación, ese feeling de si el número estaba correcto o incorrecto, y eso solamente se adquiere con la práctica, haciendo ejercicio. ¿Okay? Así que entonces no piensen que van a estar resolviendo los ejercicios el día de un examen. ¿Okay? Y como les digo, en realidad uno no estudia para examen, uno estudia para la vida, porque ustedes no van a pasarse el resto de la vida después de graduado, no van a estar resolviendo exámenes, pero sí van a estar resolviendo problemas de ingeniería. Entonces tenemos que empezar a tener conciencia de ingeniero desde ahora y no esperar después que tengo el título debajo del brazo y decir, que ahora voy a empezar a ser ingeniero. No, tiene que ser desde ahora que tenemos que ir desarrollando esas cosas. ¿Ok? Bueno, yo estoy hablando de todo esto y no había dejado de compartir Talán. Bueno, aquí ya volví. Aquí ya estoy en tamaño grande. Bueno, como les decía, entonces lo que hicimos en la clase de hoy fue aprender a conocer esta herramienta gráfica, sobre todo porque lo que les decía, que nos va a dar una sensación, nos va a dar órdenes de magnitud de las cosas. Cualquier resultado que nosotros tengamos que se salga fuera de lo común, ojo, hay que revisar. ¿Okay? Lo que ustedes obtengan en la calculadora, chequenlo contra la herramienta gráfica. Obviamente la herramienta gráfica no les va a dar muchas cifras decimales, pero le da órdenes de magnitud y pues afinan con la calculadora. ¿Okay? O sea, utilizan la herramienta gráfica como una manera de controlar el resultado que les da la calculadora. Bueno, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase.